Hola queridos hermanos, buenos días. Estamos en esta semana todavía contemplando, saboreando la resurrección del Señor. Justamente en este día vamos a ver el tercer momento de Jesús que se aparece a los discípulos. Ese Jesús resucitado. Esta experiencia realmente los conmueve e incluso los hace pensar, porque los discípulos, se acordarán ustedes, los discípulos de Emaús, que regresaban a su antigua ciudad, a su antiguo poblado, pero tristes, decepcionados y con idea de seguir en su vida anterior. Ahora vemos también Pedro, es el caso, en donde sabemos que Pedro era pescador, y también estaban todavía confundidos, y él les dice, bueno, yo voy a pescar, sabiendo que eso era su oficio anterior, voy a pescar. ¿Y qué hace? Los arrastró a los otros, vamos también nosotros entonces. Entonces vemos que muchas veces nuestros testimonios pueden incitar a otros, o para el bien, o para cosas que tal vez no sea del agrado y de la voluntad del Señor. Por eso en este caso los invito a que podamos ir ahora al Evangelio de San Juan, el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta cuando se sucede este encuentro con Jesús y los discípulos. El versículo 11. Cuando Jesús se aparece otra vez a sus discípulos a la orilla del mar de Tiberíades, sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Eran varios. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Y ellos también respondieron, vamos también nosotros. Y salieron y subieron en la barca. Pero esa noche no pescaron nada. Esa noche, con todo lo que indica la noche, la oscuridad, aquello que todavía estaban en aquel momento tan triste y doloroso de lo que significaba ese arresto de Jesús y eso que les había arrebatado aquellas sus esperanzas. Pero ¿qué sucede? Al amanecer, un nuevo día, una nueva esperanza, se abre una nueva oportunidad. ¿Qué sucede? Jesús estaba allí en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Y Jesús les habla, les dice, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Entonces fíjense, acá se sucede. Jesús estaba hablando con ellos y ellos todavía no lo reconocían. Y no era la primera vez que se aparecía Jesús resucitado, era la tercera vez. Y vemos que todavía su mente está todavía pensando en el Jesús anterior. Entonces, después que Jesús le dice que tiren a la derecha, ellos hicieron caso. Tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, ¡ese es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron a la barca arrastrando los peces con los peces que habían atrapado. Eran unos 100 metros de la orilla estaban. Entonces vemos como que Jesús allí que les había indicado cómo tenían que hacer. Y era que Jesús no era el pescador, eran ellos los que tenían ese oficio, ese mecanismo para saber cuándo pescar y cuándo no. Sin embargo, Jesús les dice que vayan. Y ellos así sucedió. Se llenaron tanto las 2 redes. Hoy queremos pedirle entonces, cada vez que nosotros tengamos que iniciar un nuevo proyecto, un nuevo caminar, siempre debemos invitar a Jesús para que Él nos acompañe en la vida. Y así también, sabiendo que estamos con Él, es difícil entonces, y escuchando su palabra, que nos equivoquemos o erremos el camino. Dios te cuide, te proteja y te acompañe siempre, todos los días de tu vida, y déjalo que Jesús maneje tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y adelante.